Saludos hermanos y amigos, hoy es martes 23 de noviembre. Recordamos a nuestros amigos que nos ven por internet, por favor de suscribirse a nuestro canal y dándole a la campanita, y con esto está permitiendo que otros conozcan la palabra de Dios. Suscríbase a este canal y dele clic a like y a la campanita, y así estaremos llegando a más lugares y a más personas para que conozcan el Evangelio eterno. Hoy martes vamos a continuar el estudio de la lección número 9, cuando te convirtieres con todo tu corazón. El texto para memorizar en la semana dice así: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Querido y amado Señor que estás en los cielos, queremos buscarte diariamente, que te podamos encontrar, porque nuestra búsqueda sea sincera. Habla, Señor, a nuestras almas. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy martes, Teshuvah. Teshuvah. Primero, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah en el hebreo significa retorno. Significa arrepentimiento. Significa corrección. Ese es el significado del vocablo hebreo Teshuvah. Deuteronomio es eso: ley y gracia. Ley que nos indica que somos pecadores, y gracia porque Dios está dispuesto a perdonarnos, no importa cuán negro sea nuestro pasado. ¿Saben, hermanos? Hay un proceso de la Teshuvah. En la literatura hebrea, el proceso es elocuente. Es elocuente porque son 4 pasos. 4 pasos que hay en la literatura hebrea para participar de la Teshuvah, que significa, en pocas palabras, arrepentimiento. Hermanos, en el día de Yom Kippur, el día 10 del 7º mes, el Señor, todo israelita tenía que allegarse al Señor en contrición, en profundidad de arrepentimiento, de dolor por el pecado cometido durante el año. Y ese momento se llamaba el día del juicio. Por eso nos dice Levítico 16, porque en este día, en el de Yom Kippur, se hará expiación para limpiarnos de todos sus pecados ante el Señor, y serán limpiados. Así que, mis hermanos, para un judío, llegar a la Teshuvah, que significa retorno, pero también significa arrepentimiento, tenía que pasar por 4 pasos. El primer paso era el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es usted sentir tristeza por haber hecho algo malo. Si usted peca
y lo confiesa en forma consuetudinaria, eso no tiene vinculación de arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento, para Dios arrepentimiento es sentir tristeza de haber hecho algo malo. No es confesar, porque Judas confesó ante el Sanedrín que había vendido sangre inocente y arrojó las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento es el miedo al castigo, pero el arrepentimiento es tristeza por haber ofendido a alguien. No la ley, no, a alguien que es Dios. Como dijo José, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Cada pecado que nosotros cometemos no es contra la ley, es contra Dios. Porque Dios es una persona que se entristece cuando nosotros pecamos. ¿Por qué el pecado es lo que Dios más odia? Porque el pecado desdibuja y borra la imagen de Dios de las criaturas hechas por Dios, del ser humano. Entonces, hermanos y amigos, el arrepentimiento es sentir tristeza por haber ofendido a alguien. Esa tristeza me lleva a confesar el pecado que yo he cometido. El tercer paso es apartarme del pecado y el cuarto paso es vivir una vida creyéndole a Dios que Él me perdonó. Una vida de alegría y de ejercicio del bien hacer, el ejercicio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Para un judío, el primer paso se enfocaba en la transgresión. Él se concentraba en ese paso, el arrepentimiento, y entonces él se enfocaba en el momento concreto en que había ofendido, y entonces él confesaba el pecado a la persona que él ofendió, que él maltrató. Entonces el segundo paso era reconocer de que estaba equivocado. Esos son los 4 pasos de la Teshuvah hebrea. El tercer paso era reconocer que yo seré castigado por la transgresión a la ley de Dios. Y el cuarto paso es el castigo está en camino. Entonces, la única forma de escapar al castigo es haciendo la Teshuvah, es decir, mostrar contrición y arrepentimiento. El arrepentimiento no es dejar de hacer lo malo. No, eso no es arrepentimiento. Yo puedo dejar de hacer lo malo por conveniencia. Por conveniencia. Y no estoy arrepentido. Yo puedo confesar que hice algo malo sin estar arrepentido, y puse como ejemplo el caso de Judas. Pero el arrepentimiento es un paquete. El arrepentimiento es un paquete que comienza con tristeza por haber pecado. Esa tristeza me hace confesar a Dios el pecado específico. Tenemos que decirle a Dios el pecado específico, no decirle perdona mis pecados, sino perdona el pecado que cometí, que mentí, que robé, que ofendí. Ser específico. Entonces, esa confesión me va a llevar a mí a apartarme del mal que cometí para no repetirlo. Y el cuarto paso es vivir una vida de
dar fruto digno de arrepentimiento. Si no hay entristecimiento, o mejor dicho, si no hay tristeza por haber hecho algo malo, si no hay tristeza, no hay verdadero arrepentimiento. Grábese esto. Yo tengo que reconocer que hice algo malo e ir directamente a Dios, no al pastor, no al dirigente de iglesia, no al sacerdote, a Dios. ¿Cómo es que dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar a Dios todas nuestras faltas. Y si ofendemos a alguien, también pedirle perdón a esa persona que ofendimos y restablecer esa amistad quebrantada, esa relación rota. Por eso es la Teshuvah, que significa arrepentimiento. Y recuerden, el arrepentimiento es tristeza por el pecado, confesión del pecado, abandono del pecado y dar fruto digno de arrepentimiento. Si no se siguen estos 4 pasos, no hay verdadera conversión. No hay verdadera conversión. No hay verdadera conversión. Hermanos, ¿cómo es que dice Deuteronomio el capítulo 30 y los versículos del 1 al 10 con relación al arrepentimiento? Capítulo 30. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Me detengo ahí. La conversión, si ustedes leen bien el versículo 2, que dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. ¿Qué vincula la conversión? Obedecer a la voz de Jehová conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Qué es conversión? Conversión es obedecer a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Si ustedes se fijan, en Génesis 1, desde el versículo 1 en adelante, el verbo que usa y dijo Dios, y llamó Dios a la luz día. El verbo llamar en el hebreo es kará, que significa predicar. Es decir, Dios tuvo 7 sermones. El sermón de las 7 palabras está en Génesis 1. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noches. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y en el segundo día llamó Dios a la expansión cielo, refiriéndose al cielo atmosférico. Y ahí está el verbo llamar, que es kará, que significa proclamar o predicar. Es decir, Dios creó el universo con 7 sermones.
7 sermones. Hubo 6 audibles y 1 silencioso. El séptimo día Dios no habló. Dios reposó. Y con su reposo predicó la validez del séptimo día como día del Señor. Cuando Dios me manda a predicar el evangelio, es porque ya Él lo predicó primero. Y estoy demostrando con la Biblia que cuando dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, llamar, el verbo llamar en el hebreo es el verbo kará, que significa proclamar y también significa predicar. Durante 6 días Dios fue predicando en las cosas que fue haciendo, pero en el séptimo día Él predicó con el ejemplo. Mientras 6 días predicó, cuando terminó los 6 sermones, el séptimo ejemplo es el sermón del ejemplo de Dios. Entonces Él guarda el séptimo día, sábado, y al guardarlo invita a las criaturas a guardar el séptimo día, según Génesis 2, del 1 al 3. Hermanos, seguimos leyendo. Jehová también volverá tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy. Y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ven, hermanos, cuando te convirtieres, ahí está el vocablo teshuvah. Cuando te convirtieres, en el hebreo es teshuvah. ¿Ven? Es decir, está íntimamente vinculado el arrepentimiento con la conversión. ¿Y qué es convertir a una persona? Mire, el arrepentimiento no es humano. Nadie se arrepiente. Es Dios quien te ofrece el arrepentimiento como un regalo. No lo dice Ramón Romero, lo dice Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 2. Vea conmigo. Romanos, el capítulo 2. Y el versículo 4. ¿O desprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Quién es el que guía al arrepentimiento? Dios. Entonces el arrepentimiento es un regalo de Dios. Dios me ofrece el arrepentimiento. ¿Cómo el arrepentimiento se ofrece Dios? Es: dame, hijo mío, tu corazón. Cuando le entregamos el corazón a Dios, entonces Dios nos convierte. Por eso pasamos de muerte a vida. Porque el arrepentimiento, más que un proceso, es una persona. Cuando Cristo, ¿sabe por qué nosotros no crecemos mucho espiritualmente? Porque nos comparamos con el hermano de al lado, o nos comparamos con el anciano,
o con el pastor y nos medimos con ellos, pero Dios no quiere que nos midamos con ellos. Son tan humanos como nosotros. Tenemos que medirnos con Dios. Y cuando nos midamos con Dios, veremos en consecuencia que no hay razón para exaltarnos. No habrá razón para enorgullecernos, porque todavía nos falta mucho para parecernos a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Que pone en el corazón lo que le puso a Pablo. Y Pablo dijo, cada día muero. En el griego está dinámico, dice, cada día estoy muriendo. ¿Muriendo a qué? Muriendo a mí mismo, a mi yo pecador. Y Pablo lo entendió claramente cuando escribió el texto preferido mío de toda la Biblia, Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo entendió. Cuando Pablo se entregó a Cristo, él dejó que Cristo lo crucificara, porque nadie puede crucificarse a sí mismo. Usted puede crucificarse esta mano, pero y la otra, cuando usted clavada esta, ¿quién la clava? ¿Ve? Entonces, para una persona ser crucificada, necesita que uno de afuera lo crucifique. Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién crucifica al cristiano? El Espíritu Santo nos clava en la cruz para que ya no vivamos a la carne, sino que vivamos al Espíritu, es decir, al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es tu santa ley, obedecida por amor, no para ser salvo, sino porque fui salvo de seguir pisoteándola. El arrepentimiento es una persona que se llama Jesucristo. Entonces, cuando Cristo viene a mí, yo siento tristeza por el pecado. Siento el deseo de que alguien me perdone y yo confieso. Y cuando confieso, el mismo Espíritu Santo me hace sentir el perdón y me aparto. Y al apartarme, entonces voy a dar una vida nueva, una vida con frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque por sus frutos los conoceréis. Usted puede decir que usted es cristiano 100%, pero si tu vida refleja otra cosa, usted no es cristiano. Usted es una simulación de cristiano. Cristiano es todo aquel que vive como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El cristiano vivirá perdonando a aquellos que nos ofenden y que nos hacen daño. Pero algo más, un cristiano convertido será sordo a los insultos, dice el libro El Discurso Maestro de Jesucristo. Dice la pluma inspirada que cuando nosotros ripostamos al insulto es porque nuestro yo todavía está vivo. Pero cuando crucificamos el yo con Cristo, como hizo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, Él crucificó el yo en Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Eso es conversión. Eso es conversión. No tenemos que estar todo el tiempo bajo la sombra de la cruz, sino después de ir a la cruz, levantarnos y caminar a la luz de tu presencia, que son el fruto de arrepentimiento, frutos del bien hacer en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar. Eso es lo que la gente está buscando. Personas convertidas. Personas, como dice aquí, personas con la teshuvah. Un verbo que significa retornar, que significa convertirse, que significa arrepentirse, que significa cambiar de actitud. En el griego, la palabra es mucho más hermosa, es la palabra
La palabra metanoia. Y metanoia es un cambio total, como ya he ejemplarizado. Usted caminando hacia el norte, hacia el sur, voltearse hacia el norte. Esto es conversión. Si usted maldecía, no maldecir más. Si usted engañaba, no engañar más. Si usted tenía como costumbre mentir, no mentir más. Si usted tenía como costumbre ofender, no ofender más. Esos son los frutos de que realmente la persona perdón que te produjo el arrepentimiento te va a producir en ti el fruto del Espíritu Santo. Y saben, el fruto del Espíritu Santo, aunque es uno, el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 dice que son 9 enfoques del Espíritu Santo. Y dice, más el fruto, está en singular, más el fruto del Espíritu Santo es primero amor. Amor. Y después del amor viene el gozo. Y después del gozo, ¿qué más viene? Viene la paz. Y después de la paz que viene, viene la tolerancia. Y la tolerancia viene la benignidad, es la afabilidad. Y luego de la afabilidad viene la bondad. Y la bondad viene fe. Plena confianza en Dios. Y fe viene la mansedumbre. Y mansedumbre da la templanza o temperancia. Entonces, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley ya está escrita en nuestros corazones mediante estos 9 frutos del Espíritu Santo, producto de mi conversión. ¿Qué es lo que dice aquí? Deuteronomio 30. Y te convirtieres a Jehová tu Dios. Hay que convertirse a Jehová nuestro Dios. Cuando hagamos esto, mis hermanos, grandes triunfos, grandes milagros hará Dios en nuestras vidas, de tal manera que podremos decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, que Dios nos dé un profundo y sincero arrepentimiento. Estuvo contigo el profesor Ramón Romero.